días, estudiantes de grado 11. Me complace mucho encontrarme con ustedes el día de hoy. En este primer encuentro quiero retomar el tema que por aquello de la emergencia sanitaria que se nos ha presentado, pues dejamos iniciado. Recordemos que estábamos trabajando el concepto de soluciones, las unidades de concentración que existen para medirlas, la composición de las mismas y la gran importancia que tienen las soluciones en las funciones de todos los seres vivos. Entonces, quiero empezar recordándoles que una solución es una mezcla homogénea, puesto que en ella se observa una sola fase. En ella podemos encontrar básicamente dos componentes, que son el soluto, que es el que se encuentra en menor proporción, que para nuestro ejemplo va a ser este colorante artificial, y el solvente, que es esta cantidad de agua. Como verán, va a haber mucha más agua, por lo tanto este es el solvente, y este va a ser nuestro soluto. De igual manera, antes de preparar la solución, quiero recordarles el concepto de soluciones diluidas, soluciones concentradas, soluciones saturadas, soluciones sobresaturadas. La solución que vamos a preparar en este instante es una solución diluida, puesto que la cantidad de soluto que voy a agregar es muy pequeña. Ella poco a poco y por difusión se va a incorporar dentro de las moléculas del solvente, que es el agua. Si nosotros la agitamos, vamos a obtener una mezcla de Na y por tanto representa una solución que para este caso es muy diluida. Entonces, de concentración de las soluciones, vamos a referir a soluciones diluidas, soluciones saturadas y soluciones sobresaturadas. Si yo continúo adicionando soluto a esta solución, en primera instancia obtendría una solución saturada. ¿Cuándo? Cuando se establezca un equilibrio entre el soluto y el solvente. Si continuamos adicionando el soluto, el solvente va a perder su capacidad de solubilidad y tendríamos una solución sobresaturada. Esto ya lo habíamos hecho en nuestra institución en momentos normales. Entonces vamos a avanzar un poco más refiriéndonos a las medidas de concentración cuantitativas. Estas medidas de concentración ya hacen referencia a unidades matemáticas tales como los porcentajes, la concentración en términos de porcentaje, molaridad, molalidad, normalidad, partes por millón, etcétera, etcétera, que poco a poco las vamos a ver. Entonces vamos a iniciar con la concentración en términos de porcentajes. En nuestra vida cotidiana nos enfrentamos a soluciones expresadas de esta manera. Por ejemplo, el vinagre que utilizamos para nuestras ensaladas, el hipoclorito de sodio, tan de moda ahora por la pandemia que tenemos, en fin. Entonces, cuando nos hablan de que una solución se encuentra expresada en términos de porcentajes, para ello existen diferentes formas de expresarlo. Tenemos una primera forma, que es la concentración en porcentajes peso a peso. El concepto que manejamos en esta definición, para esta definición, es porcentaje peso-peso igual a gramos de soluto sobre gramos de solución. Tengan en cuenta siempre que cuando decimos solución es la mezcla del soluto y el solvente. Y si le dicen solvente es considerando solamente el agua. Para este caso, entonces, nuestra definición tiene en cuenta los gramos de soluto y los gramos de solución. Como estamos refiriéndonos a ambos componentes en términos de gramos y gramos, entonces esta expresión se denomina porcentaje peso-peso. Bien, recordemos entonces, cuando decimos solución, nos referimos a la mezcla del soluto más el solvente, que es lo que acabamos de hacer con el vasito y el agua.
Bien. Otra manera de referirnos a la concentración de las soluciones en términos de porcentaje es en porcentaje volumen-volumen y porcentaje masa-volumen. Cuando decimos porcentaje volumen-volumen es porque ambos componentes son líquidos y por lo tanto se van a expresar en mililitros, en centímetros cúbicos o en litros, entonces en unidades de volumen. O también puede darse en términos de masa-volumen. Eso se presenta cuando la solución está constituida por un soluto que es sólido, entonces su masa se va a expresar en gramos y el solvente va a estar expresado en litros o en mililitros. Entonces por eso decimos masa, volumen. Bien, vamos a resolver este ejemplo. Dice, ¿cuántos gramos de hidróxido de potasio se requieren para preparar 250 gramos de solución al 4% en masa? Es decir, peso. Entonces vamos a hacer el procedimiento de una manera simple, de tal manera que ustedes lo entiendan. Primero que todo tenemos la definición de porcentajes peso-peso. Entonces dijimos que era gramos de soluto sobre gramos de solución. Entonces dentro del ejercicio que hemos planteado nos están hablando de cuántos gramos de soluto, o sea de KOH, se requieren para preparar 250 gramos de solución al 4%. Entonces vamos a reemplazar en la definición inicial. ¿Cuál es nuestra incógnita? El soluto. Entonces observen que acá arriba en el numerador, donde decía gramos de soluto, he colocado una X porque eso es lo que estoy buscando. Tenemos la solución ya constituida que corresponde a 250 gramos de solución. Eso es lo que nos plantea el texto. Y nos dan también la concentración de la misma, que es del 4%. Entonces simplemente yo he reemplazado la información que me dieron en la definición. X porque estoy buscando el soluto, 250 gramos de la solución por 100, y el 4% es la concentración que debo tener. Ya es una operación matemática donde simplemente lo que vamos a hacer es una transposición de términos. Observen. El 4, que es la concentración de la solución, va a multiplicar a los 250 gramos de solución que estaban en el denominador. Entonces lo he pasado a multiplicar a la concentración que es 4, igual a 100x. Es decir, solamente estoy resolviendo la ecuación que inicialmente planteé. 4 por 250 me da 1000, igual a 100x. Esta x es el soluto que estoy buscando. Vamos a hacer una transposición de términos. Este 100 que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir, cancelamos los ceros y obtenemos que la cantidad de soluto necesario para que la solución me quede exactamente al 4% es de 10 gramos. Bien, de esa misma manera se pueden hallar las concentraciones de soluciones en términos de porcentaje utilizando volumen-volumen, utilizando masa-volumen o peso-volumen. Sí, simplemente es reemplazar en las definiciones que ya les planteé y resolver las ecuaciones pertinentes. Vamos a continuar con otro concepto muy importante dentro de las unidades de medida de las concentraciones de las soluciones, que es la molalidad. La molalidad se define como moles de soluto
por kilogramo de solvente. Observe que ya no estamos hablando de solución, sino del solvente. Es decir, que en este caso solamente vamos a tener en cuenta el solvente puro, ¿sí? Y en términos de kilogramos. Esta unidad se representa con una M minúscula. Les hago mucho hincapié en eso porque hay otra unidad que se llama molaridad con R y se representa con una M mayúscula. Entonces, como nos estamos refiriendo a la molaridad, la vamos a representar con M minúscula. Antes de continuar, quiero recordarles cómo se hallan las moles, porque acá me están hablando de moles. Esa N, miren, esta N con esa pata más larga es el símbolo de mol. Entonces, para hallar las moles de cualquier sustancia, debemos tomar la cantidad de masa que me dieron y dividirla por el peso molecular. Entonces, acá tenemos que utilizar la tabla periódica. Es una herramienta que no nos puede faltar. Bien, vamos a realizar el siguiente ejemplo. Dice, calcular la molaridad de una dilución de 95 gramos de ácido nítrico en 2.5 litros de agua. Bien, entonces, en primera instancia y para hallar el número de moles del ácido nítrico, que es nuestro soluto, vamos a hallar el peso molecular. Recordemos que el peso molecular se halla simplemente sumando los pesos o masas atómicas que vamos a consultar en la tabla periódica. Hay algunos elementos que utilizamos cotidianamente y nos vamos aprendiendo los valores, pero si usted no lo recuerda, entonces por favor su tabla periódica a mano. El hidrógeno tiene un peso de 1 y en la fórmula del ácido nítrico, que es HNO3, acá está, HNO3, observemos que hay un hidrógeno, un nitrógeno y 3 oxígenos. Entonces tenemos que tener en cuenta esa proporción para poder hallar el peso. Entonces, un hidrógeno, un nitrógeno y 3 oxígenos. Los vamos a multiplicar por el peso o masa atómica que aparece referido en la tabla. Entonces, para el hidrógeno 1, para el nitrógeno 14 y para el oxígeno 16. Resolvemos esos productos y hacemos la sumatoria obteniendo un valor de 63 gramos. Estos 63 gramos corresponden al peso molecular del ácido nítrico. ¿Para qué? Para poder hallar las moles existentes en los 95 gramos que nos dieron en el problema inicial. Entonces, ahora sí, para hallar el número de moles, vamos a coger los 95 gramos que me dieron, lo voy a dividir por el peso molecular, que son 63 gramos por mol. Recordemos que cuando hacemos la sumatoria de pesos atómicos o de masas atómicas referidas en la tabla, no estamos hallando el peso de una molécula, sino de una mol de moléculas. Una molécula de ácido nítrico no pesa 63 gramos. Lo que pesa 63 gramos es una mol de moléculas de ácido nítrico. Recuerden el número de Avogadro, 6.02 por 10 a la 23. Es una cifra enorme, muy grande, porque las moléculas son muy pequeñas. Entonces, para poder hacer cálculos matemáticos, se utiliza un patrón de medida grande. Entonces, por eso se expresa en gramos por mol, para recordar siempre que esos 63 gramos es el equivalente a una mol de moléculas y no a una sola molécula. Bien, entonces podemos continuar. Como ya tenemos las moles, recordemos que nos dio 1.50 ese cociente, entonces ya con ese cociente que corresponde al número de moles, reemplazamos en la fórmula inicial que les dije moles de soluto sobre kilogramos de solvente. Entonces ya tengo las moles, que es 1.50, y lo vamos a dividir entre 2.5 kilogramos de agua. Como el solvente es agua
y la densidad del agua es 1 gramo por mililitro a una temperatura normal. Eso quiere decir, recordemos, eso quiere decir que 1 gramo de agua pesa 1 gramo y que 1 mililitro de agua ocupa un volumen de 1 mililitro. Entonces podemos hacer una equivalencia directa entre litros y kilogramos. 1 litro equivale a 1000 mililitros, pero 1 mililitro también equivale a 1 gramo. De tal manera pues que los 2500 mililitros que me dieron, yo los hago equivalentes a 2.5 kilogramos, sin ningún problema. Si se tratara de otro solvente distinto al agua, entonces tendríamos que utilizar la densidad para poder convertirlo a gramos. Bien, al hacer entonces la división o el cociente entre el número de moles hallado y la cantidad de solvente dado, que nos dio una equivalencia de 2.5 kilogramos, obtenemos un resultado de 0.6 molar. Usted lo puede expresar simplemente como 0.6 m minúscula, y eso quiere decir 0.6 molar, o si lo prefiere puede escribir 0.6 moles por kilogramo de solvente, pero es más práctico de esta manera. Les insisto en que es con L minúscula, porque con L mayúscula significa otra cosa. Ahora, otro concepto muy importante es la molaridad. La molaridad la vamos a representar con M mayúscula. Por eso les insisto tanto en aquello de las mayúsculas y las minúsculas. La M mayúscula me indica molaridad. Químicamente la molaridad hace referencia al número de moles de soluto presentes en un litro de solución. Solución. En molaridad hablábamos de moles de soluto presentes en un kilogramo de solvente. Entonces por eso inicié este encuentro aclarándoles qué es soluto, qué es solvente y qué es solución. Acá ya me están hablando de litros de solución. Vamos a aplicar esta definición con el siguiente ejemplo. Calcular la cantidad de 500 mililitros de una solución formada por 120 gramos de hidróxido de calcio y agua. Para este caso, entonces vamos a tomar 120 gramos de óxido de calcio, seleccionar agua hasta completar un volumen de 500 mililitros y nos están preguntando qué concentración va a tener esa solución. Entonces es muy sencillo. Ya les explicaba, primero tenemos que hallar el número de moles, y ya sabemos cómo hacerlo. El moles de óxido de calcio. Esta N representa moles, recuerden, moles de óxido de calcio. Tomamos los 120 gramos que me dieron y lo vamos a dividir entre el peso molecular del óxido de calcio. 40 que pesa el calcio y 16 que pesa el oxígeno. Como están en una proporción de 1 a 1, hay un átomo de calcio y hay un átomo de oxígeno, pues simplemente eso nos va a dar 56. Entonces decimos 120 dividido 56 y vamos a obtener el número de moles. Observen que cancelo gramos con gramos y me quedan moles. El número de moles obtenidos de óxido de calcio nos da 2.14. Al hacer el cociente de 120 entre 56 obtenemos 2.14. Y ese dato lo vamos a utilizar para aplicarlo entonces en la definición inicial. Recuerden, moles de soluto por litro de solución. Las moles ya las hallamos, 2.14. Y lo vamos a dividir entre 0.5 litros. Porque la cantidad de solución que me dieron en el problema fue de 500 mililitros. Entonces, si los paso a litros, me quedan en 0.5 litros. Al hacer el cociente,
Eso me da 4.28. Le coloco una M mayúscula para indicar que es molaridad. O lo puedo expresar como 4.28 moles por litro. Bien, estas medidas de concentración que hemos trabajado en este primer encuentro, porcentajes, molaridad, son las de mayor uso, ¿no? A nivel industrial, en cualquier proceso químico son las que más se utilizan. Y hay un proceso también muy importante que son las diluciones. Muchas veces tenemos un reactivo concentrado y a partir de ese debo hallar un reactivo diluido o debo preparar una dilución, es decir, diluir ese reactivo que está muy concentrado hasta llevarlo a una concentración inferior pero exacta. A ese proceso le llamamos diluciones. Y en este momento de crisis que vive el mundo, pues muy oportunamente quiero explicarles en qué consisten las diluciones, porque es algo que estamos haciendo cotidianamente en nuestro país.